Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la última casilla de esta sexta trecena Semiquistli, el Tonali Matlacli Juan J. Tecpac, 13 Cuchillo de Pedernal. En el numeral 13 tenemos como acompañante a la señora Citlalinique, la de la falda de estrellas, la que trae el maxilar inferior y superior descarnado, que alude precisamente a los seres que habitan allá en ese espacio de creación y de silencio, el ultramundo. Y hablando del ultramundo, fíjense que este tonali corresponde al rumbo del norte, el color es el blanco, es el rumbo del Mictlampa. Así que esta señora Citlalinique, con su falda cargada de luces, nos recuerda a ese espacio, a ese lugar, el tiempo del mito. Ella viene acompañada de un ave, que es la guacamaya verde, el tosnene, que es escandalosa en la mañana. Y bueno, esta ave y esta señora, fíjense que las pueden encontrar en la tierra de Tehuacán. Ahí se encontró un gran monolito de esta señora Citlalinique. Sus manos son garras en donde sostiene las estrellas. Está preciosa. Y bueno, pues también quiero decirles que en Tecpat, el señor que es el regente es Chalchutotolin, el guajolote enjollado, ese que es políglota y además viene cargado de chalchuites y cosas preciosas. Así que hoy estamos en la oportunidad de sentirnos hermosos y de acceder a ese espacio del mito, a ese lugar de creación. Y si es necesario fluir, pues la señora de la noche es Chalchutlicue, la de la falda preciosa. Así que hoy tenemos una señora con falda de estrellas y una señora con falda de chalchuites, o sea, joyas. Así que hoy podemos ser seres, así como el Chalchutotolin, preciosos, maravillosos. Hoy no nos dé miedo mostrar la grandeza de nuestro ser. No hay ser pequeño, todos somos grandiosos. Y Tecpat, el cuchillo de pedernal, hoy se presenta para que con su luz y su fuerza rasguemos esa oscuridad, en donde hemos dejado olvidado algunos de nuestros dones, en donde también podemos encontrar fuerza nahuálica que a veces no hemos descubierto. Miren, yo les quiero leer algo que escribí. Fuimos luna, fuimos sol, fuimos aire, tierra, fuego. En esta trecena hemos ido y venido por los rumbos, por los 4 rumbos, por los 4 lazos. Estuvimos en el numeral 9 recordando al Chignaunepanucan. Así que hoy con el filo de Tecpat, el cuchillo de pedernal, vamos a desgarrar ese Ilhuicatl. Vamos a entrar a esa falda de la señora Citlalinique por esos brillos que nos hacen falta. Ese cielo estrellado es un agua celeste. Y tenemos como señora de la noche a Chalchutlico, que es el agua terrestre, que dicen como es arriba, es abajo. Ese espejo maravilloso, vamos a rasgarlo con este Tecpat, que es luz en nuestra conciencia, para entrar e inundar nuestro ser de esos ecos de voces ancestrales que retumban por los 4 rumbos. Y recuerden que hoy ustedes tienen la fuerza de este Tecpat. Tecpat es un instrumento sacrificial y el sacrificio es dejar atrás algo que impide nuestro crecimiento. Tiene un nombre también cuando se utiliza como herramienta ritual y que permite acercarse a lo divino. Cuando tú pones la punta roja apuntándote a ti, quiere decir que tú estás brindando tu tona. Y si la pones así es que quieres que el tona entre en tu sistema. Bueno, cuando lo tenemos así, le llaman Xipetote Yogualaguan y es el encuentro con ese xipetote que es el maíz que está listo para ser descarnado y darnos toda su fuerza, toda su tona. Así que hoy vamos a nutrirnos de toda la fuerza, de todo el tona de estos seres sobrenaturales que se presentan en esta coordenada, en este tonaltín, que son, recuerden que en la trecena hemos tenido como regente a Tonatiuh, el sol, a Tezistecatl, el señor del caracol, que representa a la luna, y en este tonali, en el 13, a Citlalinique, la de la falda preciosa, el ave Tosnene, el señor del Tecpat, Chalchutotolin, la señora de la noche,
chalchutlicue. Así que nuestra oscuridad se va a cargar de humedad. La noche nos va a volver a parir. Vamos a atrapar muchas estrellas. Vamos a hacer como este Tecpatl. Vamos a ir más allá de lo establecido porque vamos a abrir nuestra conciencia, que haya un brillo en nuestro intelecto, porque nosotros somos seres maravillosos. Y nuestro conjuro es el siguiente: bajo el cielo nocturno, entre las tinieblas de las aguas celestes, no me estremezco ante mi sombra. Hoy yo mismo soy Matlactli Huan Yey Tecpatl, la energía que puede traspasarlo todo. Hoy yo mismo avanzo hacia la belleza, el conocimiento y sobre todo la sabiduría. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, compártela con alguien que creas que le gustará. Y suscríbete a mi canal. Recuerda, en YouTube, Lili Caltonac. Esta es tu casa. Tú eres mi invitado de honor porque Lili Caltonac no te abandona. Timota, recuerda, el brillo de Tecpatl hoy es tuyo, en tu conciencia, en tu corazón, en tu entraña. No temas, no tengas miedo que se desgarre la oscuridad y encuentres la verdad que andas buscando. Es tiempo de crecer, es tiempo de transformarse, es tiempo de llevar esta luz allá, al mundo onírico, al Mictlán, al espacio de silencio, de creación, al tiempo del mito. Hasta pronto, Timota. Y te quiero mucho, recuerda eso.